Son ya 20 años los que venimos encontrándonos gracias a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, y yo siempre lo hago encantado, y más en este caso en el que creo que podemos plantearnos una serie de cuestiones muy interesantes respecto a las pasiones en el cine por el papel tan importante que desempeñaron en el desarrollo de este medio de expresión. Permítame previamente plantear una cuestión que creo que pesa sobre todo este desarrollo que viene a continuación, y es que una de las cuestiones de mayor calado que plantea la figura de Jesucristo es calibrar cómo unas doctrinas y un personaje que surgieron en la periferia del imperio, en una zona como Oriente Medio, donde había no pocos predicadores que se disputaban la atención de una zona un tanto saturada de creencias religiosas, de repente esta figura y estas doctrinas fueron capaces de abrirse camino hasta el centro y la capitalidad de esas propias instituciones políticas y convertirse en un mensaje universal, sirviendo de base a una religión, una de las grandes religiones del mundo, que ha sido capaz de sobrevivir durante más de 20 siglos. Me parece que es una cuestión muy importante para planteársela. Es evidente que para un creyente esto tiene una explicación fácil, pero quienes se mueven en otras coordenadas pues necesitan otras razones. Y creo que no bastarían simplemente las razones circunstanciales. Es evidente que si esto fue posible es porque antes hubo una globalización cultural, la del helenismo. No es casualidad que la palabra evangelio sea una palabra griega y que fueran escritos en griego, de la misma manera que no lo es tampoco que la palabra Biblia sea otra palabra griega, y que gracias a la traducción, la famosa Biblia de los 70, hecha en Alejandría, gracias a ese griego y a esa helenización del Mediterráneo, se pudiera transmitir. Y tampoco cabe ninguna duda que sobre ella se implementó ya lo que fue toda la unificación política del Imperio Romano, que más tarde culminó en el edicto de Constantino, que declaraba la religión cristiana la oficial del imperio. Es verdad que sin todo esto y sin la labor de Pablo de Tarso, que fue quien realmente procedió a la difusión fuera del ámbito judío, pues es posible que los seguidores de Jesús se hubiesen quedado reducidos a una de tantas sectas como orbitaban en torno al judaísmo, como los fariseos, como los esenios o los saduceos. Ahora bien, tras esta constatación hay que hacerse otra pregunta, y es que ¿por qué, cuando todas estas circunstancias cedieron, a pesar de todo, el cristianismo continuó? Es decir, fue capaz de adaptarse a un ambiente en el que muchas otras instituciones desaparecieron. De manera que lo que yo voy a intentar utilizar como punto de partida es que no habría sobrevivido sin una historia de una gran intensidad emocional, como es la pasión de Cristo, que hay que decir que todavía sigue sirviendo de soporte, por poner un caso, a las procesiones de Semana Santa, y que ha logrado motivar a toda una constelación de artistas, entre los que se cuentan los mayores de una serie de siglos, para convertir esta historia, la de la pasión, en un género específico que además, cuando llegó el cine, fue capaz de dar lugar a toda una línea de trabajo que es justamente el de las pasiones, que lo dotó de un impulso decisivo, lo dotó de legitimidad, y por otro lado hay que decir que le asistió en sus más importantes crisis de crecimiento. Eso es justamente lo que vamos a ver esta tarde. Hay que decir que antes de la llegada del cine, a lo largo del siglo XIX, ya había habido
un espectáculo que le había precedido, que era La linterna mágica, que acogía la representación de las pasiones con toda naturalidad, de forma que cuando a finales de 1895 los hermanos Lumière presentaron su espectáculo valiéndose de La linterna mágica, en cierto modo ya estaba incorporado al ADN del espectáculo. En cualquier caso, en una fecha muy próxima a la presentación del cinematógrafo, exactamente en la primavera de 1897, no había transcurrido ni año y medio, ya se rodó la primera pasión fílmica y lo hizo un pionero también de la pornografía fílmica. De manera que estos dos espectáculos, el uno que atendía las pasiones propiamente dichas y otra las bajas pasiones, corrieron a cargo de la misma mano. Y mientras las pasiones que atienden a un tipo de público que estaba pendiente del erotismo han sobrevivido, hay que decir que su pasión no sobrevivió. Pero sabemos cómo era porque hay muchos testimonios y constaba de 12 cuadros y estaba interpretada por los mismos actores que la representaban en las plazas, mediante un sistema parecido al de los tableaux vivants. Y muy pronto siguieron otras pasiones fílmicas. Este mismo año de 1897 los Lumière rodaron su propia pasión y otros competidores en Italia, en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero si hubo una pasión conocida, difundida, que se ha convertido por antonomasia en la más importante de todas, fue la de la Pathé Frères. Era la productora más importante del mundo, no ha habido nunca una productora tan importante como esta, ni siquiera las de Hollywood lo fueron, y ellos lanzaron su propia versión, que en realidad hay que decir que es una especie de palimpsesto, es decir, no es una versión unívoca, se iba revisando y se iba renovando entre 1899 y 1915. Además, al estar dividida en cuadros, es como se llamaban entonces las secuencias, que eran autónomos, se podían alquilar de manera aislada, según los ciclos litúrgicos o los propósitos de cada lugar. Y incluso estas distintas versiones, aquí tienen, por ejemplo, varios de estos cuadros que inmediatamente los reconocerán ustedes, como les sucedía también al público que los vio por primera vez, podían elegir entre una versión en blanco y negro y otra en color. La versión en color era más cara porque había que colorearla mano a mano con estos colores relamidos de cromo que en Francia llaman de estilo sansulpiciano, y el taller de coloreado de la Pathé era una industria tan importante que ocupaba sobre poco más o menos el mismo número de obreras que una fábrica de tamaño medio. Solían ser mujeres porque tenían las manos más finas y mayor delicadeza en el trazo. Cuando se habla sin más de la pasión de la Pathé, se suele sobreentender que es la versión de 1907, que es una de las piezas más importantes de todo el cine primitivo, que fue capaz de sobrevivir durante 4 décadas y de la que se hacían infinidad de copias que se pasaban en cines, en parroquias, en escuelas, en conventos, y que hay que decir que tenían una iconografía que era muy accesible y populista, que a menudo estaba basada en los grabados de Gustave Doré, pero que hay que decir que en ocasiones también utilizaba modelos más cultos, como por ejemplo la Última Cena de Juan de Juanes, que se conserva en este Museo del Prado. Merece la pena compararla con cómo la lleva la Pathé a la pantalla. Fíjense que en el cuadro enseguida se distingue a Judas, que es el único que no lleva la corona de santidad, que está apartado no solamente en uno de los extremos, sino que en lugar de converger hacia Jesús, él se distancia hacia fuera, hacia lo que llamaríamos en la jerga fílmica el fuera de cuadro, y que esto, cuando se trasvasa a la pantalla, pues sigue siendo
Judas sigue estando en esa misma posición, pero de cara al espectador, porque hay que darle oportunidad al actor para que se le vea la cara y se pueda expresar. Y también debe dejarse claro que es repudiado y expulsado del cenáculo, porque eso justamente es lo que va a permitir que se desencadene la delación de Cristo, que dará lugar al prendimiento y al inicio de la pasión. Aquí tienen un ejemplo muy claro de cómo un lenguaje pictórico que es válido para la imagen fija tiene que trasladarse a la imagen en movimiento. Problemas similares se planteó su competidora, la productora Gaumont. La persona que llevó a cabo las versiones y que fue la factotum, de hecho, de la Gaumont, fue una de las primeras cineastas y productoras, Alice Guy, muy importante, que además utilizó modelos muy diferentes de los de la casa Pathé. Sobre todo se basó en un pintor, Jacques Tissot, que era muy apreciado por su enorme dinamismo. Y se pueden observar estas afinidades y estas divergencias entre la forma en que trabaja Alice Guy en la Gaumont y la forma en que trabajan una serie de directores en la casa Pathé. Fíjense, por ejemplo, arriba, en el cuadro de Jacques Tissot, a la izquierda, la versión que hace Alice Guy a la derecha, en un decorado todavía plano, y abajo, cómo se hace un movimiento de cámara que avanza la cámara junto con Jesucristo, de tal manera que la jerarquía de Cristo, que en el lenguaje pictórico viene anunciada por una serie, por la composición, por el punto de fuga, por el tamaño, aquí se hace poniendo la cámara a su servicio. Cuando Cristo avanza, avanza la cámara en un movimiento lateral hasta mostrarnos la resurrección de la hija de Jairo. Aquí tenemos un buen ejemplo de este trasvase al que me refería. Otro episodio que también puede servir de ejemplo es el de la Verónica. Allí a la izquierda tienen el cuadro de Jacques Tissot sobre la Verónica, en el que se basó Alice Guy arriba, que tiene una brillantísima idea, que en ese momento verdaderamente era muy innovadora, que pasa del plano general en el que la Verónica acaba de pasar el lienzo por el rostro de Cristo a un plano aislado, a un plano americano, pero en el que hay una metáfora sumamente interesante, que es ese lienzo prodigioso que es el de la Verónica traspasado a la pantalla como otro lienzo no menos importante y que fue copiado inmediatamente por la Pathé. Aquí tenemos la versión de la Pathé en la que vemos cómo ha tomado esta innovación de Alice Guy, que es del año 1906, y la ha traspasado a la versión de 1907. Estas versiones siguieron evolucionando, pero, como les decía, cuando llega la Gran Guerra, cambia radicalmente la historia del cine de la misma manera que tantas otras inercias establecidas hasta ese momento. Tras el conflicto, Francia pierde la hegemonía cinematográfica y la historia más grande ya va a ser contada por otros países que van a tomar el relevo. En 1916, los italianos producen Christus, que es una película muy diferente de los modelos populistas franceses, porque esta película, que fue un auténtico alarde de superproducción, se rodó en los paisajes naturales de Egipto, de Palestina. Hay que decir que utilizaba las iconografías cultas como la Anunciación de Fray Angélico, la Piedad de Miguel Ángel, que pertenecían a la tradición italiana. Sin embargo, en contraprestación, hay que decir que el conjunto adolecía de estatismo y que la fluidez sufría porque no estaban bien engranadas unas secuencias con otras. Más interesante fue lo que aportó Italia a otro de los elementos que se van a unificar rápidamente con esta tendencia de la pasión, que son las llamadas películas colosales
o peplum, o que castizamente solemos llamar las películas de romanos. Los italianos empezaron a hacer adaptaciones de grandes historias o de grandes novelas o de grandes historias que, como el Quo Vadis de Enrico Guazzoni, duraban más de 2 horas, o como La Caviria de Giovanni Pastrone, que duraban 3 horas y 20 minutos. Y esto hizo evolucionar completamente las estructuras narrativas. No se podía contar una historia de la misma manera en 3 horas 20 minutos que en cortos de 20 minutos. Se volvieron mucho más ambiciosas, mucho más complejas, y justamente aquí es donde va a producirse la toma de conciencia de 2 directores norteamericanos fundamentales para el tránsito de lo que podríamos llamar cine primitivo a las primeras avanzadillas hacia las superproducciones. Se trata de David Ward Griffith y de Cecil B. DeMille. Griffith estaba trabajando todavía con películas cortas cuando produjo en el año 14 El nacimiento de una nación, que era una película de muy larga duración, pero no iba a continuar por ese camino hasta que vio La Caviria de Pastrone, hasta que vio las películas de los italianos. Y entonces decidió que su siguiente producción, en el año 1916, que en principio iba a ser una historia situada en los Estados Unidos contemporáneos, iba a añadir en montaje paralelo, mezclando esas historias, esa historia contemporánea, con otra situada en la Babilonia de Ciro el Grande, en la Pasión de Cristo, que tenemos arriba, en la matanza de la noche de San Bartolomé, es decir, la matanza de los hugonotes por los católicos en el siglo XVI en Francia, y la historia contemporánea norteamericana. Y de esto, aunque resultó comercialmente un fracaso, artísticamente tuvo una enorme trascendencia, porque Intolerancia fue una película muy influyente, y en ella la pasión, y en concreto la reivindicación de la pasión de Lápate, pasaba a formar parte del lenguaje canónico que a partir de ese momento ya heredarían todos los demás directores. De hecho, ya se podría decir que El Rey de Reyes, de Cecil B. DeMille, que es una película del año 27, podría haber servido de transición perfectamente para el cine sonoro. Es una película muda, pero ya en esa época se empezaban a hacer los primeros ensayos con el sonoro. Y aquí tenemos un prototipo de superproducción, la de Cecil B. DeMille, que sería uno de los puntales para este tipo de historias bíblicas, que se revelarían fundamentales, como luego vamos a ver, cuando los Estados Unidos entraron en crisis en cuanto a la hegemonía de Hollywood tras la Segunda Guerra Mundial. Tras la Segunda Guerra Mundial, el cine se encontró con que tenía un competidor que estaba a punto antes de la guerra, estaba a punto en el año 39, pero que no se pudo desarrollar justamente por la entrada en el año 41 de los Estados Unidos en el conflicto, que fue la televisión. La televisión de pronto hizo que la asistencia a las salas descendiera de una manera alarmante, y entonces los cines se vieron obligados a ofrecer lo que en aquel entonces no estaba al alcance de la televisión, que eran el color, los formatos panorámicos y el sonido estereofónico. Aquí pueden ver abajo el esquema de sonido, los 3 canales de sonido imprescindibles para poder cubrir una panorámica como la que nos da este formato, el del cinemascope, este formato gigante, que para contar la historia de un protagonista que recoge al pie de la cruz la ropa ensangrentada de Cristo, y a partir de ese momento se siente de alguna forma que esa reliquia le está cambiando la vida, se siente moralmente obligado a dar testimonio de lo que acaba de ver. La túnica sagrada, para que se hagan una idea, se estrenó, vean ahí en rojo lo que era el formato habitual de pantalla y cómo el que sirvió, el cinemascope, que sirvió para estrenar la túnica sagrada, la
triplicaba, hasta el punto de que en este chiste podrán observar una pareja en la que uno de ellos mira un extremo, el otro mira al otro y le dice, por este lado sin novedad, ¿y por el tuyo? Eso, este gigantismo, naturalmente necesitaba contar historias no menos grandiosas. Y esto fue lo que hizo que se reactivase el Colosal a la italiana y con preferencias los vinculados a la pasión, aunque fuese de forma más o menos lateral, como fue el caso del Quo Vadis que Mervyn LeRoy rehizo en color y en gran formato, en gran pantalla, sobre lo que había hecho Enrico Guazzoni en Italia, en blanco y negro y en mudo, o lo que hizo William Wyler con el Ben-Hur, que ya en el año 1926 había rodado en mudo Fred Niblo. En Ben-Hur la publicidad lo anunciaba como una historia de los tiempos de Cristo y su cartel recurría a esas letras ciclópeas que a partir de este momento se van a convertir casi en una norma del género. Las volvemos a encontrar, por ejemplo, en Rey de Reyes, que es la nueva versión de la película de Cecil B. DeMille que hace Nicolas Rey en 1961 en España, por eso aparece Carmen Sevilla en el papel de la Madalena, y donde se muestra el perfil más humano de Jesús. Jesús aparece como un liberador de un pueblo oprimido por Roma. Esto se aprecia muy bien en el Sermón de la Montaña, o se aprecia también en el Gólgota, que está lleno de cruces, buen indicio de la represión ejercida sobre el pueblo de Israel. Pero en otros casos hay que decir que Nicolas Rey fue muy convencional, por ejemplo, a la hora de seguir el modelo de la Última Cena de Leonardo, y aunque más tarde vamos a entrar más en detalle, compárenla, por ejemplo, con la versión que hizo Luis Buñuel en Viridiana, donde Cristo y los apóstoles han sido sustituidos por mendigos, ladrones y prostitutas, y hay una anécdota muy significativa, porque estas dos películas se rodaron casi tabique por tabique aquí en Madrid. Es decir, mientras Nicolas Rey estaba rodando para Samuel Bromston, Rey de Reyes, Buñuel estaba rodando para una producción independiente, estaba rodando Viridiana. Y entonces Nicolas Rey quiso conocer a Buñuel y lo invitó a cenar. Y entonces, en un momento de la cena, le dijo, Luis, entre todos los directores que conozco, usted es el único que trabaja con absoluta libertad. ¿Cuál es su secreto? Y Buñuel le dijo, no hay ningún secreto, es que simplemente cobro menos de $50.000 por película. Y Nicolas Rey, tras un largo silencio, pues le dijo, pues muy consternado, le dijo, es que si yo hiciera eso en Hollywood, todo el mundo pensaría que estoy acabado y nadie me daría trabajo. Bueno, pues evidentemente son dos formas de trabajar muy diferentes, lo cual no quita que, por ejemplo, en la historia más grande jamás contada, que la Metro-Goldwyn-Mayer encargó a George Stevens para el sistema Cinerama, que era un sistema muy complicado porque había que rodar con 3 cámaras sincronizadas, pues obviamente no se podían correr demasiados riesgos, y arriba se ve como de nuevo volvemos a reiterar la secuencia de la Última Cena. Pero si se fijan, en la de abajo está rodado, el Gólgota está rodado en Monument Valley, que es un paisaje típico del western, donde John Ford rodó muchos de sus westerns, y de hecho en la película aparecía uno de sus actores fetiche, que es John Wayne, aparece, mientras que Jesús arriba está interpretado por un actor que trabajó mucho con Ingmar Bergman, que fue Max von Sydow. De forma que, bueno, no es tan convencional como podría parecer a primera vista. Y, en fin, para cerrar este capítulo, el de las superproducciones, podríamos hacerlo con la superproducción anglo-italiana de Franco Sefirelli, Jesús de Nazaret, que tuvo un rodaje que duró 2 años y pico en Marruecos y en Tánger,
y que fue muy alabada por la Iglesia Católica y denostada por la crítica, que la encontró pues como una especie de almibarada catequesis kids. Pero lo curioso es que habría que decir que en realidad fue una miniserie rodada para la televisión, duraba 6 horas y 24 minutos. Y esta es la paradoja, que un formato, el de la superproducción y las pasiones en concreto como superproducciones que habían nacido en el cine en contra de la televisión, terminaban siendo engullidas por ese medio al que pretendían combatir. Es decir, cuando la televisión se veía en un apuro, también recurría a las pasiones en este formato. Pero aunque habría una coda final, una especie de venganza del cine, algo que no se podría ver con tranquilidad en la sala de estar, porque fue una versión que rodaba en ocasiones, había tanta sangre que rozaba el gore, que es la versión de Mel Gibson, que se titulaba, además, tuvo el coraje de titularla como Las viejas pasiones, la pasión, reivindicando completamente el género que venimos viendo. Hay que decir que si esto fue posible es porque entre medio se había mantenido otro tipo de planteamientos, y este tipo de planteamientos iban por caminos menos trillados, en ocasiones con diferentes grados de heterodoxia. No son películas tan aparatosas como las que acabamos de ver, pero sin duda no resultan menos interesantes y merece la pena considerarlas, aunque sea brevemente. Hay que decir que en general tienen el mérito de no esquivar los aspectos más problemáticos que plantea la figura de Jesús. La figura de Jesús fue una figura polémica. Les planteó problemas de orden público a los romanos, planteó problemas también al establishment religioso judío, y se dice que en ocasiones que en gran medida las versiones de los evangelios, sobre todo quizá a partir del evangelista Marcos, que es a quien luego copian Mateo y Lucas, que escribía en Roma en el año 70, que dio un giro en el sentido de dulcificar o ampliar las responsabilidades que recaían sobre la muerte de Jesús para que no se pudieran atribuir exclusivamente a la represión romana. Entonces, lo habría ampliado a un conflicto interno de la sociedad israelita. Esto tuvo graves consecuencias porque si se pone el énfasis en la responsabilidad de los propios judíos, se puede dar lugar a una coartada de antisemitismo. Tampoco cabe ignorar que buena parte de los grandes productores de Hollywood eran de este origen, es decir, tenían origen judío, y por lo tanto, dentro de lo que era su deseo de ser admitidos en una sociedad de tradición tan cristiana como era la de los fundadores de los Estados Unidos, veían con buenos ojos que se pusiera el énfasis en la represión de los romanos sobre el pueblo de Israel. Y esto dio lugar a unas nuevas estrategias narrativas que trasladaron el protagonismo a personajes secundarios que hasta ese momento no tenían el foco sobre ellos, ¿no? Como Poncio Pilatos, María Magdalena, Judas o Barrabás. Por ejemplo, el gobernador romano tiene un gran protagonismo, es casi el coprotagonista de la primera película que se rodó en sonido sobre la pasión, que fue Gólgota, de Julien Duvivier, en la que Cristo hablaba en francés, para gran espanto de los públicos anglosajones, a quienes se les hacía eso enormemente difícil de sobrellevar. Y hay que decir que además era una película que se apartaba del modelo pietista, de ese modelo de cartón piedra que venimos viendo, que de hecho llevó el título original de Ecce Homo, aquí el hombre, porque realmente era esa parte de Jesús la que interesaba, y para eso se le confrontaba con Poncio Pilatos, que era el que pronunciaba esa frase, y que estaba interpretado por Jean Gabin, el actor más popular del país.
En cuanto a Judas y María Magdalena, hay dos películas muy curiosas de un director español, Ignacio F. Iquino, muy desigual, a menudo chapucero, pero que en el año 52 realizó El Judas y después La Pecadora, 4 años después, en el que es una película muy curiosa porque es de las pocas que se permitió en el franquismo hablada en catalán, porque se recogía la representación que hace el pueblo barcelonés de Esparraguera de esta pasión popular. Se hizo para pasarla en un congreso eucarístico de Barcelona, por eso se permitió. Y por lo tanto se mezclaban los personajes contemporáneos del pueblo de Esparraguera que hacían esos papeles y el papel, digamos, de los tiempos bíblicos. Había un cruce entre las dos épocas. Y en La Pecadora, igual, había una persona, una prostituta, Magda, que venía a ser una versión moderna de María Magdalena. Hay otras dos películas, Barrabás, de Richard Fleischer, y Proceso a Jesús, de José Luis Sáez de Heredia, que derivan del juicio, las dos derivan del juicio al que es sometido Cristo, pero con un desarrollo muy diferente. En Barrabás ya se ve por el lettering que no se rehúye el gran espectáculo. El protagonista, Barrabás, está interpretado por Anthony Quinn, y también hay un debate moral, porque Barrabás es consciente de que ha habido un inocente que ha cargado con una terrible muerte que le correspondía a él, y eso le cambia la vida. Y en cuanto al Proceso a Jesús, recoge pues, la escenificación de una obra de teatro también que hacen un grupo de actores sefardíes en Toledo, en el que cuestionan que siga teniendo que cargar el pueblo judío con lo que se les achaca, de las responsabilidades que se les achaca en la muerte de Cristo. Estaba basada en un drama del italiano Diego Fabri, que José Tamayo había estrenado aquí en los escenarios madrileños en 1956. Es curioso que el mismo año que José Luis Sáez de Heredia hace esta película, que es el año 73, ese mismo año, en los Estados Unidos se estuviera llevando a cabo una revisión desde unos puntos de vista radicalmente diferentes, adaptando dos óperas rock que habían triunfado en los escenarios. La primera, Jesucristo Superstar, donde se muestra cómo los intérpretes van asumiendo sus papeles, y otra, que es la Gospel, en la que sucede algo parecido en los escenarios neoyorquinos, y en la que no faltaron las críticas porque se presentaba a Jesús y los apóstoles como una especie de comuna de hippies. Hay que decir que es un problema que ya había tenido en su día Veronés con la Última Cena o con estas bodas de Caná, donde le reprocharon a Veronés que había representado la escena evangélica como una fiesta veneciana del siglo XVI. También causaron considerable revuelo la vida de Brian, de un director recientemente fallecido, Terry Jones, producida por los cineastas ingleses, el irreverente grupo de los Monty Python, y producida por el guitarrista de los Beatles, George Harrison, que en realidad no era sobre la vida de Jesús, era la vida de un Brian Cohen, que era al que confunden con Jesús, lo confunden ya desde el pesebre, pero que servía para poner en solfa los clichés del género bíblico e histórico. Jesús de Montreal tenía mayor carga de profundidad, en el sentido de que se centraba en un grupo de actores que en esta ciudad canadiense pues eran contratados por una parroquia para hacer una representación de la Pasión de Cristo, pero ellos se metían tanto en el papel que iban más allá del guión, chocaban con las autoridades religiosas establecidas y venían a reproducir tensiones similares a las de Jesús en su propia época. Y para terminar con este bloque de películas fuera de norma, podríamos hacerlo con La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese, sobre un
guión de Paul Schrader, basada a su vez en una novela del griego Nikos Kazantzakis, en la que se plantea el diablo se aparece a Jesús y le hace ver lo que podría ser su vida si renunciase a ser la víctima propiciatoria, porque podría vivir con una familia, tener hijos, tener un poco de paz y llevar una vida muy diferente de la que le espera en la agonía de la cruz. Pero Jesús rechaza la tentación y asume su destino. Y un lugar aparte ocupan cineastas como Luis Buñuel, Pier Paolo Pasolini y Jean-Louis Godard, porque su aproximación a la figura de Jesús y a las pasiones no solo cuestiona los convencionalismos habituales en la iconografía evangélica, sino que cuestionan el propio lenguaje fílmico y las instituciones sociales que sustentan ambos constructos. El más radical, sin duda, es Luis Buñuel, en quien hay una manifiesta hostilidad hacia todo lo que representan Jesús y sus doctrinas, porque entiende que sirven como coartada para la mutilación del deseo, y ya en su etapa más militantemente surrealista, en 1930, en la Edad de Oro, recurrió a un actor que estaba especializado en representar las pasiones para desenmascararlo, arrancarle las barbas y convertirlo en un personaje del Marqués de Sade, lo cual hizo que se prohibiera la película durante 50 años. Pero en cuanto tuvo ocasión, Buñuel volvió a las andadas y en su película Así es la aurora se las apañó para hacerle esto, lo que ven a la izquierda, a uno de los cánones de la escultura gótica, que es Le Beau Dieu de Amiens, y aún fue más lejos en Nazarín, donde Paco Raval representa a un sacerdote que sigue el modelo de Jesucristo al pie de la letra, que un día ampara a una prostituta que llega herida y que con la fiebre ve ese ecce homo, lo ve convertido en un Cristo riéndose a carcajadas. Más tarde, en La Vía Láctea, que es una película sobre las herejías, retomó la figura de Cristo riéndose en las bodas de Caná, un Cristo que le cuenta chistes a San Pedro, un poco achispado por el vino. Y retomó la secuencia de la Edad de Oro que hemos visto, la de las barbas, y esta de un perro andaluz, en la que el propio Buñuel afilaba una navaja para presentar a Cristo, que está en la carpintería de su padre, está pensando en quitarse las barbas, porque está un poco harto de las barbas, entonces está afilando la navaja, pero entra su madre y le dice: hijo mío, no te afeites, pero estás mucho mejor con barba. Entonces decide hacerle caso y se la deja. Pero en el fondo Buñuel está haciendo lo mismo que había hecho en la Edad de Oro 38 años antes. Y Cristo, al final, cuando ya se aproximan a Santiago de Compostela, advierte a sus discípulos que no ha venido a traer la paz, sino la espada, algo que ya había insinuado en Viridiana, donde un crucifijo se convertía en una navaja. No se puede decir realmente más con menos. También fue muy singular el abordaje que hizo Pier Paolo Pasolini, quien se declaraba a la vez, a diferencia de Buñuel, se declaraba a la vez marxista y católico sincero, y que en 1962 colaboró en una película colectiva que se titulaba Rogopá, con un episodio titulado La Ricota, es decir, el requesón, en el que hay el rodaje de una película en la que hay un figurante que está tan hambriento que al representar a modo de tableau vivant, un descendimiento, el de Rosso fiorentino, este personaje, este figurante que hace de buen ladrón y que está hambriento, se atraca de requesón, tiene un corte de digestión y muere. Y esto le valió a Pasolini la condena de 4 meses por vilipendio a la religión del Estado, pero eso no le impidió, 4 años más tarde, rodar el Evangelio según San Mateo, muy en la línea del Concilio Vaticano II. De hecho, está dedicada al impulsor de este cónclave,
Juan 23, y se podían escuchar junto a Bach, se podían escuchar una música congoleña, espirituales negros, y recurrió en todos los casos a actores no profesionales. Por ejemplo, Cristo está interpretado por Enrique Irazoki, un estudiante de 19 años, y María está interpretada por la propia madre de Pasolini, aquí abajo. Algo parecido hizo Roberto Rossellini, uno de los padres del neorrealismo, con el Mesías, en el que se negó a que hubiera atributos sobrenaturales. Para él, el tratamiento de la figura de Cristo fue rigurosamente histórico, lo mismo que hizo luego para la televisión con Sócrates, exactamente lo mismo. Pero sin duda fue Godard el que tuvo un tipo de aproximación quizá más complejo. He utilizado en alguna de mis conferencias aquí en el Museo del Prado estas imágenes, en concreto en El Greco y el cine, porque Godard, en una película que se titulaba así, Pasión, lo que mostraba eran los dilemas que tenía un director de cine polaco, un director de ficción, a la hora de trasladar una serie de cuadros fundamentales en la historia de la pintura al cine. Lo más interesante es que no solamente hizo esta película, sino que además hizo otra titulada Escenario du film Pasión, es decir, guión de la película Pasión, que es una especie de ensayo fílmico que también empieza de nuevo con la Inmaculada Ovalle, la obra maestra del Greco, para plantearse cuál es el proceso creativo, no solo de su película, sino todo lo que atañe al trasvase de un medio como el de la pintura y otro como el del cine a la hora de abordar esta temática. Y 3 años más tarde, con Je vous salue Marie, actualizaría en la Francia moderna la historia de la Virgen, sin idealizar lo más mínimo al personaje, de manera que es como ver a una chica, la vida de una chica parisina del siglo XX, lo que desató las iras de los católicos, hasta el punto de que incendiaron varios de los cines en los que se proyectaba la película. Godard dijo que era la historia de una chica que se llamaba Marie y que eso era todo, pero bueno, Je vous salue Marie es la fórmula de la salve en francés, y en la banda sonora se escuchaba la Pasión según San Mateo de Bach, por cierto, los mismos fragmentos elegidos por Pasolini. Bien, se podrían citar muchos otros casos a lo largo de la historia del cine en los que se producen estos sobreentendidos, porque las falsillas iconográficas evangélicas no solo se utilizan en las pasiones sobre Jesús, sino también en otras películas que las evocan, como por ejemplo en La Pasión de Juana de Arco de Dreyer o en Ordet, donde se produce una auténtica resurrección muy en la línea de la hija de Jairo, pero hay que decir que Dreyer, además de ser uno de los directores más religiosos en la historia del cine, siempre quiso rodar una película titulada Jesús de Nazaret, de la que se ha publicado el guión. Y además, estas falsillas iconográficas no solo se dan en películas de temática religiosa. Por ejemplo, una película tan diferente que no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento como El acorazado Potemkin de Eisenstein incluye una piedad. La famosa secuencia de las escaleras de Odessa, cuando a una madre le matan el hijo, ella se enfrenta a los soldados llevando a su hijo en brazos. Y lo mismo hizo con otro contexto y otras connotaciones Ingmar Bergman en Gritos y susurros, en ambos casos utilizando la iconografía de la Pasión. Y esta misma idea de tender lazos entre lo sagrado y lo cotidiano actual es lo que guía a Bill Viola en muchos de sus trabajos, como en este vídeo titulado Emergence, que está hecho a partir de la Pietà de Masolino, o en esta videocreación para la Catedral de San Pablo de Londres, una piedad que está inspirada en el Descendimiento de Van der Weyden del Museo del Prado.
Por lo tanto, no es extraño que Viola haya agrupado estas obras bajo el enunciado genérico de pasiones, porque a partir de la Pasión de Cristo, la que se conserva en la coronación de espinas que se conserva en la National Gallery de Londres, que le encargó que hiciera una actualización, llevó a cabo justamente este ciclo de las pasiones. Para terminar este recorrido, antes de recapitular, unas palabras sobre la procesión al Calvario, un cuadro de Bruegel que sitúa la crucifixión en Flandes bajo ocupación española. En 2011 fue recreado por el director de cine polaco Lew Majewski, a quien tuvimos ocasión de escuchar en esta misma sala en 2016 en conversación con el profesor Jorge Latorre. Para esta hermosa película contó con más de 500 figurantes situados sobre un fondo que mezclaba paisajes reales con decorados y también con la propia pintura de Bruegel. Entre los personajes que aparecen en el cuadro, quiso subrayar el dolor de esta madre, interpretada por Charlotte Rampling, que además de que podría ser perfectamente la María del relato evangélico, podría también ser cualquier María a quien que ha tenido a un hijo que ha sido condenado a muerte. Y otro tanto, es decir, que todo esto proyecta un sentido universal sobre esta historia, conectando distintas épocas y distintos sentimientos, pero que hace que la historia de la pasión en sí misma tenga esta capacidad de reverberación en épocas y situaciones posteriores. Y otro tanto se podría decir de ese molino que está ahí arriba, testigo mudo de todo lo que está sucediendo, de esa especie de ciclo, ¿no?, de vidas y de muertes. Las aspas recuerdan una cruz, pero se mueven como las manecillas de un reloj, y al hacerlo pues recuerdan también otros círculos que aparecen en la película, en que los personajes bailan en corro celebrando la vida, o este engranaje central, esa gran rueda, que es capaz de convertir el volteo agónico y quejumbroso de las aspas movidas por el viento en una hogaza de pan. Bien, a la hora de recapitular esta panorámica sobre las pasiones, conviene recordar que el cine no es solo imagen, es decir, que la banda sonora desempeña un papel muy importante, protagonizando películas como Jesucristo Superstar o como Gospel, por supuesto, pero además suele aducirse, y creo que con bastante razón, que es una de las diferencias que existe entre la cultura católica y la protestante. La Iglesia de Roma ha solido conceder primacía a lo visual, mientras que Lutero, que era más iconoclasta, apostó por la centralidad de la palabra, a menudo cantada en lengua vernácula. Uno de los mejores especialistas en música sacra, John Eliot Gardiner, se ha referido a esta cuestión comparando a dos músicos, Johann Sebastian Bach y Domenico Scarlatti, los dos nacidos en el mismo año, 1685, pero que luego llevaron a cabo su trabajo en contextos bien distintos, protestante el uno, católico el otro, de tal manera que, en su opinión, cuando una cantata de Bach, como por ejemplo Christ lag in Todesbanden, es decir, Cristo yaciendo en brazos de la muerte, pues presupone un oyente que está entendiendo lo que se canta, está siendo cantado en lengua vernácula, en alemán, y hace una apelación al ámbito interior, individual, con lo que él cree que no se produce ninguna grave distorsión cuando se traslada a un auditorio moderno. Mientras que, por ejemplo, una situación parecida, el Stabat Mater de Scarlatti, cantado en latín
cuando no todos los que asistían al oficio religioso entendían latín, evidentemente, está más bien pensado, requiere más bien de un escenario como una iglesia, donde las imágenes ilustran lo que está diciendo una letra que no siempre se entiende, que no todos se entienden. Esto quizás sea más difícil de asumir hoy en día, en que las imágenes nos asaltan de una forma avasalladora, porque la revolución industrial trajo el cambio de una cultura acústica por una cultura mucho más visual. Antes de los museos públicos, antes de la producción en masa de las imágenes, hay que decir que las imágenes escaseaban y en el ámbito privado solo estaban al alcance de los más poderosos, de los más ricos. El repertorio, el resto del público tenía que asimilar un repertorio que le venía dado por los templos y que era monopolio de la Iglesia. Y además las imágenes requieren tenerlas delante, no es como la música que te envuelve, están más jerarquizadas, normalmente están más intervenidas y más controladas. Y estos son los antecedentes en los que irrumpe el cine. De pronto, en ese monopolio eclesiástico, irrumpe un medio que se basa en la fotografía en movimiento, donde la gente las ve en lugares non santos, todo lo contrario, son lugares muy sospechosos, salas oscuras, donde desconocidos y desconocidas se sientan a verlas. Entonces, a la Iglesia en un principio le costó aceptar todo eso, y porque le planteaba problemas inéditos, porque la fotografía eliminaba en muchas ocasiones la idealización que sí que permitía la imagen pictórica, y el movimiento hacía que cosas que se percibían hasta ese momento bajo perspectivas eternas, pues de repente cobraban otra dimensión. Todavía aquí, en el Museo del Prado, cuando para celebrar el Bicentenario se encargó al videoartista Rino Stefano Tagliaferro que animase 3 de los cuadros más icónicos de este museo, que fueron pues nada menos que las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias del Bosco y el 3 de mayo de Góngora, de Goya. Todavía hubo quien que quedó pues perplejo de que, digamos, se aplicara a esos iconos que tenían sentido como imágenes fijas, se aplicara ese estatuto de imagen en movimiento. Son problemas que ya había tenido, por otro lado, Caravaggio en La muerte de la Virgen, demasiado verista. Este recelo, hay que decir, que aumentó en los países protestantes, como por ejemplo Inglaterra. En Inglaterra estuvo prohibida durante muchísimo tiempo, hasta bien entrados los años 30, la aparición de Cristo en la pantalla. Aparecía de espaldas, aparecía una mano en plano subjetivo, y de ahí viene también el que todavía en Hollywood, en Ben-Hur, apenas se vea a Cristo y aparezca en un plano marginal. Pero tras este recelo inicial, es evidente que se produjo un pacto. Es decir, por un lado la Iglesia entendió que la popularidad de este medio bastardo que era el cine podía ayudar a difundir sus doctrinas. Por otro, el cine entendió que todo esto le daba, una historia como La Pasión, le daba legitimidad y respetabilidad. También le permitió plantearse historias con mayores ambiciones artísticas, porque eran una gran historia la que se contaba en La Pasión, de una gran intensidad emocional y visualmente reconocible. La gente entendía estas historias sin problemas porque había unas acuñaciones iconográficas muy precisas de la Natividad, de la Última Cena, de la Crucifixión, de la Piedad, etc. Este intercambio explica que las pasiones han tenido un papel tan importante a lo largo de la historia del cine, desde sus mismos inicios y en momentos decisivos, y que a su vez la Pasión de Cristo ha servido para radiografiar las épocas, es decir, el anticlericalismo de las vanguardias, la contracultura de los 60, y que, en definitiva, todavía sigan levantando polémica
pues películas como La última tentación de Cristo de Scorsese o La pasión de Mel Gibson, o que interesen a videocreadores de la envergadura de Bill Viola y Lech Majewski. Al revisar las imágenes que hemos visto de Bill Viola y de Majewski, podría pensarse que hemos terminado dando un giro de 360 grados y volviendo al punto de partida de 1897, es decir, volviendo a filmar los viejos tableau vivant, aunque ahora sea mediante técnicas digitales. Pero creo que esto sería una apreciación errónea, porque entre medio ha cambiado nuestra mirada de una forma radical. Se interpone toda la historia del cine y del audiovisual, porque ahora las imágenes en movimiento ya no son una terra incógnita, es un lenguaje que nos resulta completamente connatural y nos asiste a este respecto un enorme patrimonio, y sabemos, nos consta, que la cámara y la pantalla no tienen por qué profanar o degradar las imágenes de lo que cada cual considere más sagrado. Por el contrario, pueden ampliar su alcance sin necesidad de que estén situadas en una especie de limbo remoto o rodeadas de un halo intocable e idealizado. Incluso se les pueden encomendar nuevos retos, es decir, que se las puede traer hasta la actualidad, de modo que terminan sacralizando y llenando de dignidad pues lo próximo y lo cotidiano. Y creo que esta ampliación de perspectivas supone una gran conquista. Muchas gracias.